Hace unos días se me pidió conversar un poco sobre el contexto actual que está sucediendo efectivamente en el mundo. Y he escrito un artículo que se llama La pandemia del hambre. Bueno, sin lugar a dudas el COVID-19 se expande más allá que solamente términos sanitarios. Muestra cómo nuestra economía es frágil. Ya el Fondo Monetario Internacional pronostica que nuestra caída va a estar en aproximadamente un 3% negativo, ¿cierto? Que incluso esto podría ser peor que el año 1982, cuando en realidad la caída no llegó a tal nivel. Sin lugar a dudas el COVID-19 es un hecho que nos debe preocupar, sin lugar a dudas. La economía es parte de esa ecuación, de tal manera que no se debe descuidar, eso también tenemos que tenerlo muy presente. Pero aquí nosotros tenemos que tomar una decisión, y esa decisión está vinculada con qué es más importante, el bienestar social desde el punto de vista de cuidarnos o el contexto económico. Esa decisión tiene que tomarla efectivamente el gobierno en cuanto a los aspectos que van a ser fundamentales dentro del desarrollo de una estrategia. Obviamente que la caída del consumo y la inversión provoca muchos efectos negativos desde el punto de vista también del desempleo y de los canales y flujos de dinero que existen en la economía. Eso genera básicamente un problema muy complejo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Porque nosotros podemos tener miles de antídotos. Conviene solamente con alguna de ese plan de emergencia que es vinculado tal vez por algunos economistas que plantearon al gobierno tal vez algunas alternativas y que luego algunos de esos puntos fueron validados por un acuerdo con la oposición. ¿Solamente eso hace falta? Sin duda alguna, y más allá de generar una tendencia económica, debemos fortalecer la presencia del Estado, en particular en este momento. Si hay algunos detractores desde el punto de vista de John Maynard Keynes, este no es el momento para entrar en ese debate económico, sino que el aspecto está relacionado con cómo nosotros, por un lado, sostenemos este quehacer económico, pero a la vez entregamos las facilidades para que nuestras familias tengan el bienestar necesario. En este contexto, el aspecto que se ha formulado desde el punto de vista del plan de emergencia es fundamental. O sea, hemos llegado a un ingreso de emergencia de 60.000 pesos hasta llegar entonces a 100.000 pesos hasta cuatro personas, hasta un grupo familiar de 4 personas. A la vez también se ha postulado por parte del gobierno el concepto de una tasa de reemplazo para el seguro de cesantía, que quiere decir la tasa de reemplazo que llega a un 55%. ¿Qué significa esta tasa de reemplazo y ese 55%? Significa que ante la última remuneración tú a lo mínimo vas a recibir un seguro de cesantía de un 55% con respecto a tu sueldo último. Así que ese es un aspecto que también es una muy buena noticia desde cómo nosotros enfocamos básicamente las medidas económicas para ir, por ejemplo, sosteniendo los estragos económicos que existen dentro de la economía. Claramente este no es un año normal y claramente la institucionalidad pública lo ha sabido y lo ha sabido desde enero. De modo que no se entiende cómo hay muchas entidades regionales que en realidad aún no generan un programa que sea efectivo para poder fortalecer en realidad el quehacer económico y también social. De tal manera que esto no solamente se convierta en una entrega de canastas, sino que también esté relacionado con el levantamiento de proyectos por parte de autoridades regionales que lo pueden realizar para efectivamente fortalecer entonces el bienestar de nuestras familias que la están pasando muy mal. Así que básicamente esa reflexión, que la voy a dejar también aquí en la descripción del video, sobre lo que yo he denominado la pandemia del hambre, es un elemento que nos hace retroceder desde el punto de vista económico, pero ojo, desde el punto de vista económico del consumo. Hay que recordar que nuestra economía se sostiene, inclusive en sus flujos circulares de renta, por el factor consumo. Las primeras formas y teorías que empiezan a surgir desde el comportamiento macroeconómico, y lo que nos enseñan a muchos economistas, está relacionado con que la familia siempre tiene que decidir desde el punto de vista ahora del ahorro o desde el punto de vista también del consumo. De tal manera que la variable consumo es fundamental para determinar y entender también esta crisis. Esperemos que las autoridades regionales tengan una visión distinta y que también nosotros como región tengamos una representación también a nivel nacional para poder plantear nuestros temas desde el punto de vista económico. Tenemos grandes personas que pueden plantear efectivamente el tema económico y cómo nosotros lo solucionamos también a nivel regional. Esperemos que nos vaya bien en esta pandemia del hambre.